Muy buenas tardes. Un gusto nuevamente saludarles. Mi nombre es Yamilet Castillo y formo parte de la Unidad de Prevención de Legitimación de Capitales, Financiamiento al Terrorismo y Proliferación de la Dirección Nacional de Notariado. Es un gusto nuevamente darles la bienvenida y sobre todo pues agradecerles por sacar un espacio y acompañarnos el día de hoy. Sabemos pues que sus agendas son bastante demandantes, por lo que valoramos especialmente su interés en este ciclo de webinarios, pensados para apoyarles en su ejercicio profesional y pues mantenerlos también actualizados frente a los nuevos cambios normativos que impactan directamente pues su labor profesional. Antes de iniciar, pues quisiéramos comentar brevemente algunos aspectos de carácter logístico para que la sesión se desarrolle de la mejor forma. Si durante el webinario surge alguna consulta, pueden escribirle al chat, el cual ya se encuentra pues habilitado, y al final se recopilan pues sus consultas o observaciones y se les atenderá por vía correo electrónico utilizando la misma dirección con la que realizaron pues su trámite de inscripción a esta actividad. Para garantizar lo que es una mejor conexión y el buen desarrollo de la sesión, el audio y el video de los participantes se encuentran desactivados. Sin embargo, como les indiqué, para eso tenemos el chat para canalizar las consultas que les vaya surgiendo en su momento. También es importante indicarles que este enlace les servirá para la última sesión programada, que sería para el 29 de mayo, igual a las 2 de la tarde, para que lo tengan en cuenta. Finalmente, pues al concluir la sesión, les estaremos también compartiendo un formulario de evaluación a través del chat, al cual les agradecemos pues que tomen un tiempito para llenarlo, ya que sus comentarios y aportes pues resultan bastante valiosos para mejorar la calidad de la información de estos espacios. Ahora bien, propiamente en materia, quiero comentarles el propósito de este webinario que ha sido preparado para ustedes, para presentarles pues de forma clara y didáctica los nuevos lineamientos que fueron modificados propiamente por el Consejo Superior Notarial. Informarles que todavía están en fase de publicación en la Gaceta. A veces el proceso pues dura un poquito más de lo previsto. De igual forma, cuando ya se encuentren publicados, los haremos difundir por todos los medios oficiales de la Dirección Nacional de Notariado para que lo tengan en cuenta. Es importante pues que estas reformas pues, no las vean como un mero requisito, ¿verdad? Sino más bien queremos invitarles a ver este proceso como parte de un enfoque preventivo y proactivo desde la Dirección de Notariado. Buscamos pues acompañarlos como parte de este enfoque para que ustedes puedan comprender de mejor manera esta serie de disposiciones y lo puedan aplicar pues en la práctica y fortalecer su rol como sujetos obligados en materia de prevención de legitimación de capitales, financiamiento al terrorismo y proliferación. Hay que tomar en cuenta también que este es un entorno donde los riesgos son cada vez más relevantes y por ende la función notarial ha adquirido un papel más protagonista y amplio a su vez. Ya no se limita únicamente a lo que es una dación de fe, sino que también implica actuar como un mecanismo clave de control que contribuye a garantizar la transparencia y la legalidad de las operaciones que se realizan. En esta línea, durante esta sesión, pues se abordarán temas como lo que son la identificación y verificación de los clientes, los procedimientos aplicables a personas físicas, la comparecencia en representación de terceros, la identificación de estructuras jurídicas y beneficiarios finales, así como el resguardo de la información y el contenido del expediente. Para finalizar, pues con los controles relacionados con las personas expuestas políticamente o conocidas como PEPs. A lo largo de la exposición, pues veremos cómo estos lineamientos no solo establecen obligaciones, sino que también posicionan al notario como un actor fundamental en la prevención del delito financiero, contribuyendo también a lo que es la seguridad jurídica y el sistema económico en general.
Dicho esto, y para desarrollar estos temas que les mencioné de manera muy sumaria, le doy la palabra a lo que es al licenciado Andrés Romero, quien nos acompañará en la exposición. Muchas gracias por su atención. Muy buenas tardes, mucho gusto. Primero que todo quisiera agradecerles por su presencia en esta actividad. Mi nombre es Andrés Romero Laiseca, abogado de la Unidad de Prevención de la Dirección Nacional de Notariado. En este caso, como parte de los esfuerzos de la institución para poner a disposición del sector notarial información importante y de relevancia para su quehacer diario, es importante señalar que la Dirección Nacional de Notariado ha estado trabajando en distintas áreas con el fin de dirigir esfuerzos para poner a disposición de todo el sector notarial las herramientas necesarias e información importante referente al artículo 15 ter de la Ley 7786. El notariado es fundamental para el país en términos generales, pero más aún lo es el buen ejercicio de la función notarial. Es por ello que siempre es importante recordar y concientizar a todo el sector de la importancia que tienen todas sus actuaciones y sobre todo el impacto a nivel país que generan estas, por lo que su labor reviste de gran valor y tiene mucha influencia en el desarrollo del país. En las capacitaciones anteriores se han desarrollado diferentes temas, como lo son el capítulo 1 con las disposiciones generales, capítulo 2 con el enfoque basado en el riesgo, el capítulo 3 sobre el origen de los fondos y el capítulo 4 sobre las medidas de debida diligencia. En esta oportunidad vamos a abordar primeramente la sección 2 del capítulo 4, la cual tiene que ver con la identificación del cliente, pasando después con la sección 3 del mantenimiento y disponibilidad de registros y finalizando con la sección 4 de controles sobre PEP. Ahora vamos a comenzar con la sección de identificación del cliente. En cuanto a la identificación del cliente, para poder determinar claramente la identidad de un cliente, deben tomarse en cuenta todas las verificaciones posibles para conseguir este fin. Siempre debe constatarse, sin lugar a duda, la identificación del cliente para poder realizar cualquier actuación. Hay que tener claro que para todos los actos y contratos referentes al artículo 15 ter de la Ley 7786, en todo momento es necesario el cumplimiento pues, de las obligaciones propias establecidas en el Código Notarial, como lo es en este caso la de identificar fehacientemente al cliente, y hay que resaltar que todas las verificaciones realizadas por el notario siempre se deberán resguardar de estas una copia física o digital de toda la documentación que lo respalde y la cual será parte del expediente del cliente. Tema que vamos a analizar en unas filminas más adelante. Hay que resaltar que todas las verificaciones correspondientes a la identificación del cliente ya deben ser prácticas habituales en la función notarial, ya deben ser parte del día a día en todos los actos y contratos que se llevan a cabo por parte del sector notarial en general. De ahí pues la importancia de llevar siempre un estricto orden y procedimientos establecidos para llevar a cabo estas verificaciones según sea el caso. Para comenzar ya propiamente en materia, esto vamos a analizar lo que tiene que ver con el artículo 24 en cuanto al procedimiento de identificación. Al respecto, tenemos que mencionar que es necesario que en todo acto o contrato que se lleve a cabo una comprobación de la entidad del compareciente, esta se debe hacer por medio de su documento legal correspondiente y vigente. Si no fuera así, y ante la imposibilidad de su verificación, no podrá celebrarse el acto o contrato. Esto está incluido aquí en el artículo 24 de los lineamientos. En este sentido, pues el deber del notario es identificar al compareciente por medio del documento de identidad legalmente admisible y vigente siempre. Este debe tener claridad y seguridad total para identificar al portador del documento de identidad, y si después de realizar todas las verificaciones necesarias no se logra esta comprobación, pues se deberá abstener de realizar el otorgamiento hasta que se tenga el documento idóneo y su comprobación correspondiente. A continuación, vamos a pasar y desarrollar todo lo que nos tiene en cuanto al procedimiento de identificación del cliente, el artículo 25. En este caso, pues,
en este artículo 25 de los lineamientos se refiere al procedimiento de identificación del cliente y el cual depende pues siempre de la condición del compareciente. Primero vamos a empezar en el caso en el que cuando se trate de personas físicas nacionales, en este caso pues corresponde la cédula de identidad vigente. En ese sentido, pues todos los aspectos para identificar al cliente son importantes y en este caso la vigencia de la cédula de identidad es uno de ellos, por lo que es necesario constatar su vigencia siempre y en todo momento antes de cualquier actuación. Recordar que siempre debemos documentar todas las verificaciones realizadas en este proceso de identificación y resguardarlas en el expediente del cliente. Como punto número 2, tenemos en los casos de si son extranjeros en tránsito o no residentes. En estos casos, pues se requiere el pasaporte vigente o si hay alguna duda, pues solicitar el visado de ingreso al país o documento de identidad complementario de su país de origen. En este punto, pues volver a resaltar el tema de la vigencia de los documentos de identidad que se presentan y que no debe generar ninguna duda sobre su autenticidad y veracidad correspondiente. Posteriormente tenemos el punto número 3, en el cual se habla que para las personas físicas extranjeras, residentes o refugiados, pues se debe aportar documento vigente del DIMEX, carnet de refugiado, pasaporte o documentación extra que considere el notario. En este caso, pues el procedimiento para identificar siempre al cliente es muy importante, ya que es lo que nos permite de una manera clara y segura poder verificar a la persona física, a ese cliente que se presentó ante el notario con su documento de identidad correspondiente, según sea el caso, y de toda la documentación adicional que se considere necesaria y de la cual se debe resguardar en el expediente del cliente. Aquí en este punto vamos a hacer un análisis en cuanto a lo que es una actualización por parte de la Dirección General de Migración y Extranjería en la circular DG 0011-03 del 2026 al alcance 39 a la Gaceta número 71 del 20 de abril del 2026, en donde la cual se refiere a la actualización de los distintos documentos de identificación de personas extranjeras, los cuales emite la dirección y de los cuales vamos a mencionar brevemente. Esta actualización de los documentos de identidad de personas extranjeras reviste de importancia, ya que el notario debe conocer cuáles son los documentos de identificación a regir según la condición del cliente. En este caso, vamos a observar aquí esto, a señalar cuáles son esos tipos de documentos que emite la Dirección General de Migración y Extranjería actualmente según esta circular, donde los vamos a mencionar uno por uno y nos vamos a enfocar en el más importante. Estos tipos de documentos son, primero que todo, el documento de identidad migratorio para persona extranjera, más comúnmente conocido como el DIMEX, el cual es el más común. También tenemos el sistema de trazabilidad laboral migratorio, la categoría especial trabajador temporal del sector agropecuario, categoría especial de protección complementaria, normalización migratoria para migrantes que fueron deportados desde los Estados Unidos, el carnet solicitante de refugio y por último tenemos el carnet solicitante de apatria. Todos estos documentos pues revisten de importancia, pero ahora vale la pena detenerse para mencionar aspectos importantes del tipo de documento más común, como les había mencionado anteriormente, que emite la Dirección General de Migración y Extranjería, como lo es el DIMEX. Aquí, en este punto, vamos a enfatizar sobre que para este tipo de documento en la actualidad pues hay dos formatos. De acá recae la importancia de tener en cuenta pues este aspecto, entre otros, cuando se trata de la validación del DIMEX para personas extranjeras. En este primero, este es el primer, el primer formato en el cual fue emitido hasta el 31 de diciembre del 2022 y el cual continuará siendo efectivo hasta su último día de vigencia, según indique la fecha de vigencia en este documento. Y acá está uno de los aspectos pues, más importantes a la hora de identificar y validar correctamente el documento que aporte el cliente en estos casos, ya que la verificación de la vigencia de este documento nos permite continuar con las demás actuaciones si fuera el caso que está vigente. Recordar
que a pesar de que ya no se genere este formato, pues continúa siendo efectivo hasta su último día de vigencia en dicho documento. Posteriormente, vamos a entrar a señalar lo que tiene que ver por el otro tipo de formato que tiene este DIMEX actualmente y el cual fue emitido a partir del 2 de enero del 2023 y en el cual también tiene como aspecto importante que se debe llevar a cabo la verificación de la vigencia de dicho documento y además que en este último formato se tiene una modalidad física y digital con un código R, como lo podemos ver aquí en la imagen, por lo cual la verificación se puede documentar y resguardar en el expediente del cliente. Hasta acá tendríamos lo referente a lo que es el artículo 25 de los lineamientos, donde nos indica pues, aspectos importantes que tienen que llevarse para conocimiento y actualización. En este último tema que hablamos, por ejemplo, los tipos de documentos con esta circular de la Dirección General de Migración y Extranjería. Y vamos a pasar ahora a analizar lo que es el artículo 26 de los lineamientos. Con respecto a la comparecencia a nombre de terceros. En ese sentido, siempre que el compareciente actúe por mandato de otra persona física, es deber del notario tener en cuenta la debida diligencia correspondiente y de la cual hay que tener claro que ya es un ejercicio implícito de la función notarial y de la cual el código notarial pues, nos hace referencia en este sentido. Para comenzar con este procedimiento de identificación, cuando hay una actuación a nombre de terceros, según el artículo 26, vamos a analizar estos puntos uno por uno. Primero que todo, en cuanto a verificar datos del comandante y alcance de sus facultades. En ese sentido, pues todas las comprobaciones sobre la identidad del comandante deben documentarse, así como la validación de sus facultades o alcances de estas. Para este fin, puede valerse de toda verificación que se considere necesaria y válida con tal de corroborar los datos necesarios para tener una claridad y certeza en este sentido. Es importante tener claro y sobre todo documentado pues todo este tipo de aspectos a la hora de la debida diligencia y la veracidad para poder continuar con cualquier actuación en este sentido. Como otro punto, también tenemos el punto número 2, que es la de identificar claramente al compareciente por medio del documento que aporte y que esté vigente. En ese sentido, como ya lo habíamos mencionado pues anteriormente, esa identificación sin lugar a dudas del compareciente es fundamental siempre, en cualquier situación y en cualquier actuación. Y esta constituye pues un punto de partida para lo que es una buena comprobación documentada y que pueda de esta manera formalizarse cualquier tipo de acto o contrato. Puntualmente seguimos con el punto número 3, el cual tiene que ver con corroborar que el documento donde conste el mandato sea válido y que esté inscrito si es el caso. En este sentido, pues cualquier documento que contenga un mandato o que reproduce un mandato, pues debe tener las verificaciones correspondientes según sea el caso, como por ejemplo las verificaciones y pues debe corroborarse su debida inscripción siempre. Como punto número 4 de este artículo 26, tenemos el mandato específicamente que el mandato debe estar vigente y debe contener la facultad necesaria para realizar el acto o contrato. En este caso, pues el alcance de las facultades y vigencias, que son algunos de los puntos medulares al realizar este tipo de validaciones, son muy importantes para poder cumplir con la debida diligencia que es necesaria y para de esta manera pues poder lograr una comprobación adecuada en todo sentido. Finalmente, como por ejemplo, en el caso concreto que se presente un testimonio de una escritura pública que contenga un mandato, siempre debe realizarse la verificación por parte del notario, en este caso, pues de que la matriz se encuentre debidamente otorgada, que el instrumento esté debidamente autorizado por notario público, que el fedatario estuviera habilitado al momento de su otorgamiento y no consten notas de modificación o verificación al margen. Verificaciones que deben documentarse y resguardarse siempre en todo momento en el expediente del cliente. En este momento, pues vamos a recapitular un poco sobre lo visto hasta ahora en los artículos 24, 25 y 26 de los lineamientos.
Y es importante pues resaltar y enfatizar que ya el Código Notarial pues nos hace referencia a este tipo de aspectos, como los que se han mencionado pues hasta el momento, ¿no? Los cuales constituyen parte de los deberes y obligaciones de la función notarial, como por ejemplo los desarrollados en los artículos 39, 83, 84, 85 y 95 del Código Notarial. En ese sentido, pues, por ejemplo, en el artículo 39, pues, se nos habla de identificar claramente las partes intervinientes con toda la documentación que respalde esta validación y copia de estas. En el artículo 83, pues, desarrolla la comparecencia de las calidades de los comparecientes y las clases de documentos de identificación que poseen estas, así como sus domicilios y nacionalidades. El 84, en cuanto a la representación, si se actúa a nombre de otras personas físicas o jurídicas. El 85, en cuanto a la intervención de extranjeros con su identificación correspondiente, como lo hemos mencionado, y la nacionalidad. Finalmente, pues también en el artículo 95, en el tanto de las presunciones de que el notario ha identificado debidamente a las partes. De manera que pues todas estas ya son prácticas habituales en la función notarial, en el día a día de todos los actos y contratos que se llevan a cabo pues por parte del sector notarial. Finalizado aquí esta parte de los artículos 24, 25 y 26, continuaremos con el desarrollo del artículo 27, el cual tiene que ver con todo lo que es la identificación de estructuras jurídicas y beneficiarios finales. Aquí hay que tomar ciertas consideraciones cuando el cliente actúa en representación de una persona o estructura jurídica, incluso fideicomisos con las figuras del fiduciario, fideicomitente y del fideicomisario. Primero que todo, cuando hablamos de las estructuras y las personas jurídicas, al momento de realizar estas identificaciones, hay que tomar en cuenta realizar el proceso de identificación del representante legal, verificar en las bases de datos oficiales la existencia de las personas jurídicas, su vigencia y las facultades. También comprobar quién es la persona física que ejerce el control de la entidad. Puede ser solicitando los libros legales vigentes, estudios registrales de constitución y cambios, o copia de la declaración jurada ante el registro de transparencia de beneficiarios finales, o cualquier medio que lleve al beneficiario final. En ese sentido, pues acá podemos mencionar el decreto ejecutivo 41016-MP-MH-MSP-MJP para la reglamentación de los artículos 15 bis y 15 ter de la ley 7786, donde en su artículo 15 se menciona la importancia de las medidas de debida diligencia, específicamente pues, a la hora de identificar al cliente y sobre todo tratándose de la identificación del beneficiario final, que es esa persona física que finalmente controla o se beneficia de una persona o estructura jurídica. De aquí pues la importancia que tiene a la hora de identificar al beneficiario final y documentar siempre este proceso de identificación del beneficiario final. A continuación vamos a revisar otro punto importante a la hora de lo que es determinar las identificaciones en estructuras jurídicas, como lo es el punto 3. En ese sentido, pues se debe realizar la consulta ante el Banco Central en el módulo de consulta pública para ver si la entidad está al día con la declaración del registro de transparencia de beneficiarios finales. Si al realizar el notario, pues la verificación, la entidad no está al día con la declaración del registro de transparencia y beneficiarios finales, el notario deberá advertir expresamente de esta condición en el instrumento público y, si es el caso, abstenerse de autorizar actos que requieran estar al día con dicha obligación. Acá hay que resaltar pues ese tipo de información importante. Básicamente, aquí podemos desarrollar lo que indica el decreto 44390-H del reglamento del registro de transparencia de beneficiarios finales, donde en su artículo 34 indica, entre otras cosas, el deber de verificación, en donde el registro nacional pues, no podrá emitir certificaciones de personerías jurídicas o inscribir documentos a favor de los sujetos obligados que se encuentran en la lista de incumplidores indicadas en ese reglamento. Entonces, para estos efectos, pues el Banco Central desarrolla una consulta automatizada de manera que los sistemas de registro nacional en tiempo real puedan realizar las verificaciones de esa condición respecto a la presentación de la declaración por parte de los sujetos obligados.
Por eso, en este sentido, pues estos casos se revisa de importancia que toda entidad se encuentre al día pues, con la declaración del registro de transparencias de beneficiarios finales. Como punto número 4, en este sentido, también tenemos que tomar en cuenta que cuando se trate de fideicomisos, pues el notario debe identificar al fideicomitente, fiduciario, beneficiarios y a todas las personas que ejercen control final sobre el patrimonio fideicomitido. En el caso que este control pues, se dé por otras estructuras jurídicas, debe identificarse a la persona física que ejerce el control en estas estructuras. Aquí es importante señalar lo que indica el decreto ejecutivo número 44390-H, pues de este reglamento del registro de transparencia de beneficiarios finales, donde indica en su artículo 14 que ante la imposibilidad de identificar a los beneficiarios finales cuando se trate de personas jurídicas o estructuras jurídicas domiciliadas en el extranjero, pues de manera excepcional se presumirá que el beneficiario final es el administrador en Costa Rica de la entidad domiciliada en el extranjero, a quien se le aplicarán pues las medidas y las reglas de identificación de los beneficiarios finales, por lo que siempre habrá pues un beneficiario final en todo caso. Hasta acá, pues, podemos desarrollar esta parte de lo que es la identificación en cuanto a personas y estructuras jurídicas y los beneficiarios finales, pero podemos hacer una pauta en cuanto a la aplicación correcta de estas identificaciones en cuanto a lo que es personas y estructuras jurídicas, ya que el tema nos lleva a identificar plenamente lo que es en este sentido, lo que son los beneficiarios finales, para lo cual tenemos que tener una definición clara de quién es este y la vamos a desarrollar pues a continuación. En este sentido, al tratar el tema de lo que es la identificación del beneficiario final, tenemos que tener claro primero que todo quién es el beneficiario final. En las personas o estructuras jurídicas, el beneficiario final es quien posee al menos 15% del capital social. Si nadie llega a este umbral, se considera el control por otros medios que incidan directamente en el giro comercial de la entidad. Y finalmente, si todavía no se logró determinar el beneficiario final, se tomará como tal al que tenga el puesto directivo principal en la organización. Es así como en estos casos es importante, digamos, tomar en cuenta todas las determinaciones para poder llegar a la identificación de este beneficiario final, que siempre va a ser una persona física. Aquí vale la pena resaltar lo indicado en el artículo 5 de la Ley 9416, que habla, entre otras cosas, sobre la importancia del suministro de información de personas y estructuras jurídicas por medio de su representante legal, donde pues, debe proporcionar al Banco Central el registro de los beneficiarios finales. Y aquí, pues, la importancia de que toda esa información que se brinde debe ser veraz para poder documentarse de que efectivamente estos son los beneficiarios finales. A continuación, vamos a pasar a ver un video ilustrativo que resuma un poco todos los aspectos que hemos tratado hasta este momento en cuanto a lo que son estructuras jurídicas y el beneficiario final como una manera de repaso para que quede un poquito más claro todo lo que tiene que ver con este tema. Hola, ¿qué tal? Arranquemos directo con este análisis, donde vamos a ir quitando capa por capa el complejo velo de las estructuras corporativas. El objetivo hoy es revelar exactamente cómo los marcos legales logran encontrar a los seres humanos de carne y hueso que realmente mueven los hilos detrás de las empresas. Y vaya que es un tema fascinante. Porque piénsalo. Detrás de cada enorme conglomerado financiero siempre hay personas reales, y rastrear a esas personas es, literalmente, la piedra angular de toda la transparencia financiera moderna. Así que la gran pregunta para empezar es, ¿quién está realmente al mando? Imagínense el gran misterio del cumplimiento corporativo actual. Cuando tienes enfrente a una organización gigantesca y súper compleja, ¿cómo encuentras al ser humano que está justo en el centro de todo? Porque bueno, durante muchísimo tiempo las corporaciones operaban como verdaderas cajas negras, escondiendo identidades bajo nombres comerciales y un montón de sellos legales. Pero hoy en día, la ley exige respuestas clarísimas a esta simple pregunta. Para desmitificar todo este proceso, tenemos una ruta muy clara. Primero, vamos a definir qué es exactamente un beneficiario final. Luego, veremos el control en entidades legales,
pasaremos a la identificación en fideicomisos y cerraremos con la importancia macro de la transparencia. Vamos a ello. Punto número 1. Definiendo al beneficiario final. Quitemos la primera capa de esta estructura para entender exactamente qué significa este concepto. Entonces, el punto verdaderamente crucial aquí es que un beneficiario final jamás, pero jamás, es una corporación sin rostro, nada de eso. Cada organización tiene reglas súper específicas para rastrear a la persona física, ¿sí? Alguien vivo que respira y que al final del día es quien se lleva los beneficios o ejerce el control. A veces, claro, esta persona está ahí a simple vista, pero muchas otras veces opera escondida tras una larguísima cadena de empresas. La palabra clave en todo esto es siempre. Una entidad abstracta no cuenta como beneficiario final. La búsqueda no se detiene nunca hasta toparse con un individuo humano. Lo que nos lleva al punto número 2. Control en personas jurídicas. Con esa base clara, veamos cómo se identifica a este humano dentro de las sociedades mercantiles. Y aquí entra en juego un factor interesantísimo. ¿Ven este porcentaje gigante? 15%. Poseer el 15% o más del capital social o de los activos es el umbral definitivo. Es la línea mágica. Cruzar ese 15% automáticamente levanta la bandera y señala a una persona física como el beneficiario final. Es un límite estricto, en blanco y negro. Si se pasa esa línea, la persona se convierte en el objetivo al instante y se activa todo el radar de identificación. Y esto ilustra perfectamente las dos formas en las que alguien puede tener ese 15%. Puede ser súper limpio y directo, teniendo las acciones a su nombre, o puede ser de forma indirecta, escondiéndose en un auténtico laberinto de empresas intermediarias. Y la verdad es que este control indirecto es donde la investigación se vuelve un rompecabezas. Imagínense esto. Alguien puede no tener ni una sola acción a su nombre en la empresa principal, 0. Pero, si es dueño de otra empresa, que a su vez es dueña de una tercera, y ese resulta que tiene el 20% de la empresa original, bingo, esa persona sigue siendo el beneficiario final. El famoso velo corporativo no impide sumar todos esos porcentajes. Pero, un momento, ¿qué pasa si la regla del 15% no nos da la respuesta? Bueno, el proceso tiene niveles. Si rastrear las acciones no funciona, los investigadores pasan a buscar el control por otros medios. Esto es, literal, buscar quién toma las decisiones importantes. Revisan cosas como acuerdos ocultos entre accionistas o quién tiene el poder real de poner y quitar directivos. Buscan quién manda de verdad, más allá del papel. Y si todo esto falla y el verdadero jefe sigue en las sombras, la ley tiene un plan B. Se asigna por defecto al directivo principal de la empresa. Esto se hace con un solo propósito: asegurar que siempre, sin excepción, haya una persona física asumiendo la responsabilidad en los registros. Pasemos al punto número 3. Identificación en fideicomisos. Veamos qué pasa cuando aplicamos todo esto a un mecanismo legal mucho más enredado. Cuando se trata de fideicomisos, escuchen bien, no hay atajos. Las reglas son tajantes y exigen que absolutamente cada una de las partes en el contrato sea investigada a fondo. Fideicomitentes, fiduciarios, fideicomisarios, todos van bajo el microscopio. Y si resulta que una de estas partes es una empresa en lugar de una persona, pues el trabajo se multiplica, porque hay que empezar el rastreo de nuevo para descubrir a los humanos detrás de esa nueva entidad. Es como abrir una muñeca matrioska. El objetivo es ir jalando cada hilo del contrato hasta desenmascarar exitosamente a todas y cada una de las personas físicas involucradas. Lo que nos trae a nuestro último punto, el número 4, la importancia de la transparencia. Después de ver cómo se rastrea a una persona hasta en el fideicomiso más complejo, tenemos que entender por qué todo esto importa a nivel global. Encontrar al beneficiario final es mucho más que burocracia. Le da a las autoridades las herramientas exactas para rastrear a quienes cometen delitos. Y el efecto dominó es gigantesco. Primero, refuerza la seguridad financiera al golpear directamente el lavado de dinero. Hoy en día ya no es tan fácil esconder dinero sucio en empresas fantasma. Segundo, nos da seguridad global, porque corta de raíz las líneas de financiamiento al terrorismo. En el lado legal, permite crear antecedentes reales y saber exactamente quién es el responsable de un crimen. Y al final de cuentas, toda esta limpieza y transparencia se traduce en un crecimiento económico sólido, creando un ambiente súper confiable para invertir, lo cual es vital para que los países cooperen entre sí de forma segura. Como vimos, el marco estructurado para encontrar al humano detrás de la corporación es muy robusto, persiguiendo identidades sin importar cuántos trucos legales se pongan en el camino. Pero, viendo lo rápido que evolucionan los negocios y las finanzas en el mundo, es imposible no reflexionar sobre este choque constante entre la privacidad corporativa y la transparencia total. Así que nos despedimos con esta gran pregunta. Con la tremenda complejidad de hoy,
¿Lograrán las leyes y la cooperación internacional mantener el ritmo? ¿O será esta una carrera interminable contra la invención de nuevas y más oscuras estructuras legales? Gracias por acompañarnos en este análisis. Hasta la próxima. Ok, en este sentido, pues para finalizar ya con este tema, hay que revestir de importancia pues el tema de poder identificar siempre al beneficiario final, el ponerle una cara realmente a quien está beneficiándose en realidad de una persona o estructura jurídica y conseguir la transparencia en ese sentido. Es de esta manera que podemos cumplir con el estándar y las recomendaciones internacionales pues en esta materia de beneficiarios finales. A continuación, vamos a pasar con lo que es la sección 3 en cuanto a lo que tiene que ver sobre el artículo 28, sobre el mantenimiento y disponibilidad Hola, ¿qué tal? de registros, lo cual lo vamos a encontrar en el artículo 28 de los lineamientos. En este sentido, pues se deberá conservar debidamente organizado un expediente por cada cliente, el cual contenga toda la información a la mano. Este es un segmento del archivo de referencia y puede ser físico, digital o híbrido. Debe estar organizado alfabéticamente para su localización inmediata. Si lo requiere la UIF, por ejemplo, en esos casos tiene que estar debidamente bien rotulado y demás para poder tener una localización de ese expediente de manera más expedita. En este tema, pues como ya en las capacitaciones pasadas, se ha tenido un énfasis a raíz de esto, digamos, de las consultas que se han hecho, vamos a ejemplificar y hacer énfasis de lo que tiene la definición específica de lo que es el expediente del cliente. Vamos a ver la siguiente imagen para poner un poquito más claro en perspectiva lo que es el expediente como tal. En esta imagen tenemos a manera de gráfica pues una guía didáctica de la organización del expediente del cliente, pero primero que todo vamos a empezar con la definición como tal de lo que es el expediente del cliente, el cual pues es un segmento del archivo de referencia notarial organizado por cliente, en el cual se custodia pues la documentación que se acredita de la debida diligencia en cumplimiento pues de la normativa y el estándar internacional. Como lo podemos ver aquí en la imagen, pues tenemos el archivo de referencia con toda la documentación propia de este, como lo pueden ser informes y registros generales, autorizaciones y formularios institucionales, registros de supervisión, y dentro de este tenemos un segmento que es expedientes de clientes. Todo lo que tiene que ver con estos expedientes de clientes se va a desarrollar específicamente en el artículo 29. Toda la documentación de debida diligencia va a estar en este. Toda la recopilación y el resguardo de la información que tengamos de este cliente la vamos a tener en esta parte del archivo de referencia. Específicamente, vamos a tener aquí en el artículo 29, donde nos indica claramente pues, cuáles son los aspectos importantes y sobre todo cuál es el contenido mínimo que debe tener este expediente del cliente. Primero que todo, tiene que tener una copia del documento de identidad vigente y de cualquier validación de identificación adicional que se haya realizado sobre este. También tiene que contener una debida documentación completa de toda la debida diligencia que se haya realizado en este proceso. Otra parte importante son la copia de las declaraciones juradas de origen de los fondos y en casos de diligencia reforzada, los documentos pues, que respaldan siempre la procedencia lícita de los recursos. También debe contener la copia de las operaciones realizadas por el cliente en la oficina notarial, así como las transacciones, comprobantes, cheques, depósitos, transferencias u otro tipo de documentos relacionados. Finalmente, y no más importante, debe tener toda la copia de la documentación que acredita la identidad de los beneficiarios finales de las estructuras jurídicas, incluidas las empresas mercantiles y los fideicomisos, como ya lo hemos tratado anteriormente en lo que hemos desarrollado en esta presentación. Como parte importante también está del expediente del cliente, está el desarrollo del artículo 30, en el cual pues habla de los plazos de conservación, que es un aspecto muy importante en este sentido.
ya que sin perjuicio del plazo establecido para conservar los archivos de referencia de las escrituras públicas, los notarios deberán conservar los expedientes del cliente durante un periodo mínimo de 5 años, contado a partir de la fecha en que se hayan realizado el último acto o contrato. Esta obligación pues aplica sin perjuicio del cumplimiento de otras disposiciones legales en materia de archivo, control interno o fiscalización. Es por eso pues que siempre hay que estar atentos a estos detalles de conservación de la información del expediente del cliente, ya que todos son muy importantes y necesitamos resguardar siempre esta documentación de la mejor manera, y la mejor manera es por medio de este expediente del cliente, que como vamos a enfatizar, siempre tiene que ser un segmento del archivo de referencia. A continuación, vamos a recapitular todo lo que hemos visto sobre el mantenimiento y disponibilidad de registros en el siguiente video para que quede un poquito más ilustrado. ¿Qué tal? Entremos de lleno en esto. Hoy vamos a desarmar algo que, la verdad, puede parecer súper rutinario en el día a día, pero que en el fondo es tu primera línea de defensa. Vamos a deconstruir pieza por pieza la anatomía exacta del famoso expediente del cliente. Y ojo, esto lo haremos basándonos al pie de la letra en lo que dictan la Dirección Nacional de Notariado y la Unidad de Información Financiera. La idea de este análisis no es leer una lista aburrida de requisitos, sino armar un mapa clarísimo y fascinante de cómo construir un verdadero escudo legal para tu práctica. Bueno, a ver, imagínate este escenario de alta tensión. Un día cualquiera y de repente tienes una auditoría sorpresa de las autoridades. Te piden información súper delicada y el reloj empieza a correr. Literalmente, cada segundo cuenta. ¿Puedes localizar ese expediente al instante? Esa es la prueba de fuego. Y es justamente el dolor de cabeza que estas estrictas reglas buscan evitarte. Para que esto sea súper fácil de digerir, lo dividimos en 5 pasos rápidos. Requisitos del expediente, formatos y organización, identidad y debida diligencia, origen de los fondos y, para cerrar, operaciones y beneficiarios finales. Empecemos con el punto número 1, los requisitos del expediente notarial, la base de todo. Aquí las reglas son clarísimas y no hay lugar a dudas. El expediente del cliente, por un lado, y el archivo de referencias de cada escritura, por el otro, son cosas totalmente independientes, cero mezclas. Una cosa no puede sustituir a la otra, jamás. Tienes que mantener un expediente único y exclusivo por cada cliente, muy aparte de las escrituras. Es un detalle crítico que te ordena la casa desde el día 1. Pasemos al punto 2, formatos y organización clave. Ahora, lo que me parece genial de esta parte es la flexibilidad que te dan. Tu archivo no tiene que ser una montaña de papel acumulando polvo. A menos que tú quieras, claro. Puedes llevarlo en formato 100% físico, completamente digital, o hacer un mix, un modelo híbrido. La regulación se adapta a la forma en que trabajas, siempre y cuando, eso sí, mantengas todo impecable y a la mano. Pero cuidado, porque no importa el formato que elijas, hay una regla de oro que es absolutamente innegociable: el orden alfabético por el nombre del cliente. Es decir, el abecedario es el único sistema de organización que vale aquí. Y esto es para garantizar que si la DNN o la UIF te piden algo, lo encuentres volando. Nada de sistemas inventados o carpetas por fechas. El abecedario manda y punto. Llegamos al punto 3, identidad y debida diligencia, tu primera capa de protección. Esta es tu línea de defensa básica, la indiscutible. El expediente tiene que traer sí o sí la copia del documento de identidad vigente. Pero muchas veces con eso no alcanza. La norma especifica que tienes que meter cualquier validación adicional de identidad que consigas. Son los cimientos de tu escudo. Si no sabes al 100% con quién estás tratando, la verdad todo lo demás se viene abajo. Y aquí viene la parte crucial. Hablamos de tener la documentación completa de debida diligencia. Esto ya no es solo marcar una casilla en un formulario para cumplir con un trámite. No, es la piedra angular de toda tu relación con el cliente. Es tu respaldo, negro sobre blanco, de que realmente conoces a la persona o empresa con la que estás haciendo negocios. Vamos con la sección 4, el origen lícito de fondos. A ver, hagamos una pequeña pausa aquí porque esto es súper delicado e importante. Procedencia lícita de los recursos. Tu expediente tiene que incluir las declaraciones juradas de dónde viene exactamente el dinero. Y si el caso lo amerita, con diligencia reforzada, necesitas los documentos que prueben ese origen de manera completamente irrefutable. Básicamente, es tu evidencia física de que no hay dinero sucio de por medio y de que tu práctica profesional está totalmente blindada. Y por último, la sección 5, operaciones y beneficiarios finales.
es papel en la vida real. Cito, tienes que guardar las copias de todo lo que el cliente hace en la oficina. Imagina que va siguiendo unas migajas de pan. Ujú. Empieza con el registro del acto en sí, le siguen los comprobantes y los cheques, y termina con los depósitos o transferencias. La historia financiera de la operación dentro. Pero ¿qué pasa cuando tu cliente no es una persona física, sino una empresa o un fideicomiso? Bueno, la normativa se va directo contra el anonimato. Olvídate de los dueños ocultos. El expediente tiene que documentar claramente quiénes son los beneficiarios finales, o sea, las personas reales, de carne y hueso, que al final del día controlan o son dueñas del negocio. Aquí las caretas corporativas están estrictamente prohibidas. Entonces, para cerrar esta explicación, te dejo con una pregunta para pensar muy seriamente. Si hoy, en este preciso momento, te tocan la puerta con un requerimiento urgente de la UIF, ¿tu archivo pasa la prueba? ¿Está todo en estricto orden alfabético, con la debida diligencia completa, el origen de los fondos justificado? Crítica a tus expedientes usando este mapa no es solo por cumplir, es lo que te garantiza trabajar con absoluta seguridad en el entorno legal de hoy. Muchísimas gracias por sumarte a este análisis y nos vemos en la próxima. ¿Qué tal? Entremos de lleno en Finalmente, pues como para recapitularlo del video y hacer un énfasis, pues concluir que siempre el expediente del cliente es un segmento del archivo de referencia, como lo hemos mencionado durante el transcurso de los últimos minutos y aquí en el video que acabamos de pasar. Y pues hasta acá va todo lo referente al mantenimiento y disponibilidad de registros. Ahora vamos a ver todo lo que tiene que ver con la sección 4 de controles sobre PEP, la cual la podemos encontrar en el artículo 31 de los lineamientos. En ese sentido, pues vamos a recapitular y tenemos que desarrollar el concepto de PEP que se analizó y se mencionó en la primera sesión y el cual tenemos aquí pues en la definición como tal para que quede más especificado y más claro. En cuanto a las personas expuestas políticamente, PEP se definen como todo aquel que desempeña o ha desempeñado funciones públicas prominentes, ya sea a nivel nacional o internacional. Puede ser un familiar hasta segundo grado de consanguinidad o afinidad o socio cercano a una PEP. También los extranjeros que ocupen o hayan ocupado puestos homólogos se consideran PEP. En ese sentido, podemos desarrollar eh, lo que tiene que ver específicamente pues, con el artículo 31 de lo que es controles PEP y en este sentido, pues el notario debe comprobar si quien comparece es PEP. En este sentido, el artículo 31 nos viene a decir que pues, durante la etapa de asesoramiento, el notario debe verificar si el cliente compareciente o beneficiario final es una persona expuesta políticamente. Esta verificación se realizará de la siguiente manera. Primero que todo, debe requerirse al cliente que declare de forma expresa si se trata de una persona expuesta políticamente o de un familiar hasta segundo grado de consanguinidad o afinidad o socio cercano de una PEP. Segundo, el notario podrá apoyarse en los listados que la UIF pone a su disposición. Aquí es importante pues señalar que la inscripción a la UIF Reportes es esencial, donde ustedes van a poder encontrar información importante como lo es este tipo de listados y además podemos encontrar información valiosa como capacitaciones, además de emitir reportes de operaciones sospechosas, por ejemplo, contar con un respaldo documental de todas nuestras verificaciones y algo también muy importante que es proteger la imagen como fedatario público. Para los efectos de aplicar pues, estas disposiciones, se considera que las personas conservan la condición de PEP, que es algo muy importante, durante todo su periodo de nombramiento y hasta 8 años después de la finalización de sus funciones, salvo los presidentes o jefes de Estado, en cuyo caso, pues el notario deberá considerar como PEP independientemente y es de una manera indefinida. Solamente en estos casos, cuando son presidentes o jefes de Estado, va a ser de esta manera indefinida. Para continuar esto, vamos a desarrollar todo lo que tiene que ver con el artículo 42, que tiene mucha importancia porque nos va a hacer énfasis en cuanto a las medidas de
de cuando hay efectos de riesgo y que se trató anteriormente en el artículo 18 en la sesión pasada. Específicamente en cuanto a la vía de diligencia reforzada para PEP de este artículo 32, tenemos que al determinarse que el cliente compareciente o beneficiario final es una PEP o tiene relación con una PEP, el notario deberá ejecutar pues las siguientes acciones adicionales. Primero que todo, pues tiene que obtener información adicional y documentación que acredite el cargo desempeñado, el origen lícito de los fondos y de la riqueza involucrada en la transacción. También tiene que aplicar obligatoriamente pues la debida diligencia, como lo había mencionado, reforzada en cuanto a los lineamientos en el artículo 18, ya se había mencionado anteriormente en la sesión pasada, pero aquí recae importancia porque al tratarse de un factor de riesgo, por tratarse de un PEP o familiar de un PEP, esto hace que estas medidas de debida diligencia reforzada se deban implementar. También tienen que, en cuanto a los casos que sean familiares y demás, allegados incluso, este tipo de parientes de los PEP, implican buenas medidas de diligencias de una manera pues reforzada. También pues toda la información recabada debe resguardarse en el expediente del cliente. Aquí hay que hacer un énfasis importante en cuanto a que la clasificación de los PEP pues es una medida de prevención, no es una acusación. Ser PEP no implica estar relacionado con actos ilegales, significa que la posición exige una evaluación de riesgo superior. En este caso, pues los que tienen la condición PEP normalmente pues ejercen una función pública pues prominente y esto hace que tengan una mayor exposición a la corrupción y el lavado de dinero. Pero como lo hemos mencionado, pues el hecho de que sea una PEP no quiere decir que esté relacionado pues con actos ilegales. A continuación, vamos a desarrollar un caso pues práctico cuando se trate digamos, de temas PEP. Y tenemos este caso donde se presenta a la oficina del notario un cliente que resulta ser el nieto de un actual diputado y quiere realizar lo antes posible una compra de un inmueble valorado en $400,000. En ese sentido, pues dentro de los aspectos a tomar en cuenta por el notario, deben estar primero, como hemos hablado, identificar claramente aquí requerirse al cliente que declare si es una PEP o familiar hasta segundo grado de consanguinidad o afinidad o socio cercano. En este caso, pues al tratarse del segundo grado de consanguinidad, debemos aplicar obligatoriamente, pues realizar la debida diligencia intensificada por tratarse de un familiar de una PEP. En este caso también tenemos que realizar un análisis en cuanto al acto con un enfoque siempre basado en riesgo, al confirmar que tiene una relación con una PEP, la persona que se presenta ante nosotros como cliente. Finalmente, pues se debe realizar una se debe realizar una indagación pues a fondo sobre la operación y el origen de los fondos, considerando el monto de la transacción. Y finalmente, pues todo esto se debe documentar en el expediente del cliente. Todos esos son factores importantes que tenemos que tomar en cuenta a la hora de tratar pues con una PEP o algún familiar de una PEP. A continuación, vamos a dejar un breve video explicativo para que haga un poquito más de énfasis y que nos quede más referenciado lo que es el concepto de PEP y que podamos ver un poquito una guía que nos va a ayudar un poco en cuanto a cómo identificar a los PEP. Vamos a meternos de lleno en un concepto clave, la persona expuesta políticamente, o PEP. Entonces, ¿qué es exactamente una PEP? Veamos la definición oficial. En pocas palabras, es alguien con un cargo público importante, ya sea ahora o en el pasado. Y claro, por su influencia, se considera que tienen un mayor riesgo de estar expuestos a corrupción. Pero aquí viene lo interesante. Hay que entender bien qué implica y qué no implica ser PEP. Ojo, y esto es súper importante. Ser PEP no significa que alguien sea un delincuente. Ok, entonces la pregunta es, ¿cómo se las identifica en la práctica? El proceso tiene dos partes. Primero, se le pide a la persona que lo declare directamente. Pero la cosa no termina con la persona, el análisis es más amplio. También se revisa su círculo cercano, familiares y hasta socios de negocios. Bueno, ¿y cuánto dura esta condición de PEP?
Para la mayoría, la condición se mantiene hasta 8 años después de dejar su puesto. Pero hay una excepción muy importante para los cargos de más alto nivel. Para ellos, como presidentes o jefes de Estado, la condición de PEP es para siempre. Al final, es una herramienta para proteger el sistema. La clave es el equilibrio, ¿no? Vamos a meternos de lleno. Ok, pues en este video explicativo pues quedó resumido un poco más a detalle cosas importantes. En este momento vamos a ingresar brevemente para que ustedes tengan un poquito más de orientación en cuanto a lo que son los PEPs, en esta guía corta para identificarlos, que la podemos encontrar en la página del ICD. Vamos aquí un inconveniente nada más. Ok. Si en este momento tenemos problemas para hacer el ingreso aquí a la página, pero esto vamos a ver si puedo abrir ya. Aquí está. Son preguntas claves, por ejemplo, para poder determinar si se o no. Aquí ya pudimos ingresar a la guía corta. Esta es información que pueden encontrar en la página del ICD. Aquí, como podemos ver, esto nos dan elementos importantes para poder tomar en consideración. Esta parte es muy importante, lo que se refiere a las preguntas para identificar a los PEPs, como lo pueden ser aquí los elementos mencionados, por ejemplo, cuál es su nombre completo, cuál es su nombre de identificación, preguntas básicas que se van desarrollando aquí, como ya, por ejemplo, estas otras que son más profundas sobre la naturaleza del cargo, si se trata de algunas personas que ocupan cargos públicos, y así poder determinar de alguna manera que se trata de un PEP o no. Esta parte es importante también en cuanto al origen de los fondos y el patrimonio, pues son partes que nos van a dar una guía específica de si se trata o no de factores de riesgo que podamos tomar en cuenta, el tipo de transferencias que realizan este tipo de PEP y también las jurisdicciones. Por aquí la pueden accesar en cualquier momento, queda parte aquí de la presentación. En este caso, pues hasta aquí llegaría todo lo que es referente a la presentación en este momento. Y vamos a salir un momento aquí para poder para dejarles aquí. Ok. Finalmente, queríamos dejarle aquí algunos recursos didácticos aquí para que puedan ingresar a información importante y cursos gratuitos en la plataforma del ICD. Y guía capacidad cursos, pero que pueden antes de que esto ya no estén llegaría pues todo lo que tiene que ver con esta presentación. Muchas gracias por su atención. Para lo importante que es la función notarial y más aún el buen ejercicio, pues de esta también hay que indicar que toda esta normativa que hemos indicado aquí pues responde a disposiciones que tienen origen en un estándar y recomendaciones internacionales y que es con el fin de identificar, comprometer y prevenir los riesgos en materia de legitimación de capitales. Muchas gracias y en este momento le doy pase aquí ahora a la licenciada Yamilet. Gracias, Andrés. ¿Me escuchan bien? Sí, Sí. gracias. Pues para ir concluyendo este espacio,
de primera mano quiero agradecer de manera especial al licenciado Romero por sus valiosos aportes en su exposición, pues su intervención nos ha permitido aterrizar estos nuevos lineamientos a la práctica del notariado, facilitando pues su comprensión y aplicación en el ejercicio. También quiero externarles que de la mano de estos lineamientos estamos trabajando en guías prácticas para que ustedes también, una vez que conozcan ya los lineamientos, cuando ya se encuentren debidamente publicados, también tengan estas guías con ejemplos pues prácticos para que puedan poder realizar una debida diligencia reforzada, preguntas orientadoras como les mostraba Andrés para el tema de identificación correcta de una eventual persona expuesta políticamente. Entonces, para que sepan que también estamos trabajando en esas guías. También tomando en cuenta lo que decía Andrés con respecto a los 3 códigos QR, a través de ellos podrán acceder al preregistro de los cursos disponibles en la plataforma del Gafilat. Recalco porque como novedad en esta plataforma del Gafilat hay un curso de beneficiario final. Entonces, este curso se lo recomiendo porque tiene elementos pues teóricos, pero a la vez tiene ejemplos prácticos muy didácticos de cómo identificar el beneficiario final. De ahí que por ende les recomiendo que realicen el preregistro mediante el código QR. También el otro código responde a lo que son las capacitaciones gratuitas que da el ICEDET. Son de gran utilidad y únicamente tienen que crear el usuario y pues la contraseña y ahí acceden a, creo que son 4 capacitaciones que hay disponibles en este momento. Y el tercer código los ubicará propiamente en la sección de material de apoyo y la unidad de prevención. Ahí pueden complementar estos temas abordados el día de hoy, así como los que se expusieron en los 2 webinarios pues anteriores. En cuanto a las consultas pendientes indicadas en el chat, como les indiqué al inicio de esta capacitación, les estaremos brindando respuesta por medio de correo electrónico, utilizando lo que es la dirección con la que realizaron pues su proceso de inscripción. Y para ir finalizando, retomando pues brevemente algunos aspectos más relevantes de la intervención de Andrés, es importante destacar que estos lineamientos refuerzan deberes esenciales de la labor notarial. Por ejemplo, se establece pues con mayor claridad la obligación de identificar y verificar adecuadamente a los comparecientes, utilizando documentos válidos y vigentes e incluso recurriendo a mecanismos pues adicionales cuando sea necesario para garantizar una adecuada identificación de las partes. Asimismo, se detallan los procedimientos de identificación según el tipo de persona, ya sea nacional, extranjera o residente, así como las acciones pues, que deben seguirse cuando se actúa una persona en representación pues, de un tercero, asegurando siempre validez, vigencia y suficiencia de las calidades otorgadas. Otro punto pues relevante de esta intervención fue la identificación de lo que son las estructuras jurídicas y beneficiarios finales, lo cual implica no solo verificar pues la existencia y representación de las entidades, sino también lo que es un análisis pues más profundo en quién ejerce el control real de estas estructuras, incluyendo pues lo que es la revisión del cumplimiento en el registro de transparencia y beneficiario final. De igual forma, pues se refuerza la importancia de llevar lo que son los expedientes completos y ordenados por cada cliente, con información suficiente que respalde la debida diligencia pues aplicada y con la obligación de conservar los registros por el periodo mínimo de los 5 años. Finalmente, se introducen también controles específicos para los casos en que intervienen las personas expuestas políticamente, lo cual pues implica aplicar medidas reforzadas y recabar información adicional que permita gestionar adecuadamente este nivel de riesgo. En conjunto, pues podemos concluir que estas disposiciones pues evidencian que la función notarial va más allá del cumplimiento formal,
posicionando al notario como un actor clave en este componente de prevención, contribuyendo pues a la transparencia, legalidad y protección del sistema. Antes de despedirnos, les recordamos completar pues el formulario de evaluación que compartimos en el chat. Sus comentarios son fundamentales para continuar mejorando esos espacios. También les invitamos a acompañarnos en la última sesión programada para lo que es el 29 de mayo igual a las 2 p.m., donde abordaremos temas como son los controles vinculados a nuevas tecnologías, nacionalidades de riesgo y lo que son el alcance y contenido del reporte de operación sospechosa. De antemano, pues, agradezco propiamente su atención y que tengan una excelente tarde. Nos vemos en la próxima sesión. Muchas gracias.